Vamos entonces a ver, en este primer encuentro, digamos, de videollamada, vamos a ver química. Yo creo que Ujú. como somos dos nada más, no se va a cortar a los 40 minutos, así que podemos explayarnos más tiempo, creo, no sé, cualquier cosa yo te aviso. Y Bueno, después cortamos, como para que te tomes un descanso y puedas hacer algún trabajo práctico o algo, y vamos con biología. ¿Sí? Ahí ves la guía número 1, nociones ok. básicas. Perfecto, Sí, sí. buenísimo. Bueno, entonces, la primera parte de esta guía, como verás, es muy fácil, no vas a tener problema, porque son todas las nociones básicas, es toda la primera parte de química, así que yo creo que vamos a ir más rapidito. Esperan un segundito, voy a conectar acá una pasada que tengo. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué dice que es química? Química se la puede definir como una ciencia. Es una ciencia que se ocupa de todo lo que es el estudio de la materia. ¿Sí? O sea que acá ya tengo, a ver, lapicito. Ya tengo una palabra que estamos viendo, que vamos a ver en química, que es la materia. La Ujú. materia, y acá sale acá abajo, es todo lo que tiene masa, ¿sí? Y ocupa un lugar en el espacio. Así está definido la materia. O sea, es lo que tiene masa. La masa, ¿cómo se mide? Y bueno, se mide en una balanza, ¿sí? Hay cosas, bueno, hay, por ejemplo, el aire. O sea, el aire es materia, porque está compuesto por gases, como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ¿no? Por ahí es difícil de pesar, ¿no es cierto? El aire, pero sí se puede medir. Los gases sí se pueden medir Ujú. su masa. Es más, lo vamos a hacer después, en otros temas. O sea que, por lo menos, tiene que ocupar un lugar en el espacio y no hace falta, como yo te adelanté con el aire, no hace falta que sí o sí la tengamos que ver y la tengamos que tocar. A veces está y nosotros no la percibimos con nuestros caracteres, digamos, organolépticos, como sabor, color, olor. Tal vez para nosotros no esté, pero sí hay materias. Y entonces nosotros lo que vamos a estudiar en química es eso, es la materia. Por eso la química es la ciencia que se ocupa de la materia, ¿no? Y bueno, todo lo que forma parte de la materia, las sustancias, las estructuras, sus propiedades, por ejemplo, leyes, qué transformaciones va a tener esa materia, ¿no? Por ejemplo, transformaciones químicas, que son las reacciones químicas, o transformaciones físicas. Por ahí transformaciones físicas no tanto en esta parte de química, porque ya se ven en lo que es física, en la facultad, pero bueno, las mencionamos porque también la materia sufre transformaciones físicas, ¿no? Bueno, y las leyes. Entonces, siempre la química, como es una ciencia, la ciencia siempre se estudia bajo un método que se llama método científico. ¿Sí? Método científico. En biología también lo vas a ver, y bueno, y en todas las estudios que son ciencias, ¿no? Siempre tienen y están basadas en un método científico. ¿Qué es lo que tiene el método científico? Bueno, tiene un objetivo, ¿sí? O sea que hay alguien que alguna vez tuvo la necesidad de investigar para descubrir tal cosa, que yo no sé, una ley o lo que sea, porque tuvo un objetivo y tuvo un método. Esa es la otra, ¿no? Que el método es, como bien dices, el camino para llegar a cabo o llevar a cabo ese objetivo, ¿no? Entonces, eso siempre es el método científico. Después están los resultados que dan ese método de llevar a cabo,
ese objetivo, los resultados y las conclusiones, si los objetivos serán los esperados o no. Eso es un poquito lo que es el método científico, que como la química es ciencia, obviamente que las ciencias siempre se basan en ese método científico. Bien, entonces dijimos que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. También tenemos que conocer, bueno, qué es un cuerpo material o cuerpo, a veces le denominan así solo, cuerpo, es una porción, o el estudio, hace referencia al estudio de una porción limitada de materia, que eso es lo que nosotros siempre vamos a hacer. Por ejemplo, a ver, 20 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con, qué sé yo, 2 gramos de hidróxido de sodio. O sea, yo no estoy hablando de todo el ácido clorhídrico de todo el planeta, sino que estoy hablando de 20 gramos de ácido clorhídrico, o sea, que están en mi laboratorio, en mi botella, lo que sea. Entonces, estoy estudiando un cuerpo material, que no solamente va a ser alguna sustancia química o un reactivo, a veces puede ser una silla, una persona, un animal, una bacteria, una botella, una pava, ¿sí? Un termo, o sea, también voy a hacer referencia a cualquier cuerpo que yo vaya a estudiar, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hace referencia a esto? Porque yo para estudiar y para hacer problemas de química o estudiar química, no puedo estudiar como yo te comentaba, el ácido clorhídrico de todo el planeta. Voy a trabajar con el que tengo yo. Entonces trabajo con un cuerpo, ¿sí? Con un cuerpo material. Para que se sepa qué es cuerpo, ¿no? Bueno, la masa, porque dijimos que materia es todo lo que tiene masa, bueno, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia, ¿no? De un objeto. Y como yo te comentaba recién, con una balanza, el proceso que se denomina pesar, sacamos cuánta masa tiene. Y guarda, porque hay términos como masa y peso, ¿no? Que en algunos estudios, o a menudo, se la tiene como igual, como sinónimos, en realidad no son tan iguales, porque bien dice ahí, el peso es la fuerza de la gravedad que ejerce la Tierra sobre un objeto, ¿no? Y la masa no, es la cantidad de materia de un objeto. Que si qué sé yo, en la Luna, ¿no es cierto? Ahí no va a ser lo mismo la masa y el peso, ¿no? Porque no es lo mismo la gravedad que hay en la Luna y la cantidad de materia que tiene un objeto. Entonces ya es diferente. Pero en la Tierra es igual, ¿sí? Es la misma. Entonces, por ejemplo, 50 gramos de masa de un objeto cualquiera tiene 50 gramos fuerza. Entonces nosotros en química, ¿no? Como la aceleración que usamos es normal y estamos en el planeta Tierra, en realidad en química es igual. Entonces cuando vos veas, qué sé yo, qué sé yo, el nombre, ¿no? Masa atómica, y después veas que dice peso atómico, es lo mismo. ¿Sí? Porque por ahí muchos me lo preguntan, ¿y cómo? Si habíamos visto masa atómica y acá dice, la fotocopia dice peso atómico, es lo mismo, ¿no? O sea, por eso está la salvedad que para física, ya en física sí hay que corregir y ver diferencias entre masa y peso, ahí sí vas a ver que hay diferencias marcadas, ¿no? Pero para química no. A no ser que, no sé, ya en Marte empiecen a ver, obviamente, qué sé yo, no sé, experimentos, o ya estén haciendo estudios por ahí, no sé, en Marte, la Luna, ahí por ahí sí se habla de masas atómicas, masas moleculares, porque yo tengo que hacer referencia a la masa, a la cantidad de materia, y no decirle peso, pero para acá es lo mismo, ¿no? Bien, energía. La energía nosotros vamos a hablar mucho, más que nada en biología, no tanto en química.
En biología vamos a hablar bastante de energía, ¿no? Pero bueno, es una parte importante de química también, porque hay muchas reacciones químicas que son transformaciones que sufre la materia, en donde esté implicada la energía, ya sea porque se libera esa energía o se absorbe. ¿Y en dónde se libera y se absorbe? En los enlaces químicos, en los enlaces entre los átomos y las moléculas. Ahí hay energía. ¿Sí? Hay bastante energía en esos enlaces. Entonces, por eso es importante conocer el concepto de energía en química, ¿no? Y en física, energía es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo. O sea, que si nosotros, por ejemplo, no sé, nosotros, ¿no? Los animales, los seres vivos, para realizar nuestras actividades necesitamos energía. Ya sea, si somos plantas, lo vamos a sacar del sol. Vamos a convertir energía solar en energía química. Si somos heterótrofos, vamos a sacar la energía de otras moléculas orgánicas, ¿no? Que consumimos. Pero para sí o sí realizar un trabajo necesitamos energía, ¿no? Bueno, entonces eso es también la parte de energía que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces realiza un trabajo, pero también para hacer una reacción química también tiene que necesitar la reacción energía que la va a absorber o la va a liberar, ¿no? O sea que también para producir ese cambio también se necesita energía, ¿no es cierto? Entonces, para hacer alguna actividad o también para producir un cambio. Entonces, también en las reacciones está implicada la energía. Nosotros, bueno, en el pre de agronomía no vemos tanto en química la parte energética, pero bueno, sí, en la facultad sí, lo ves bastante, y bueno, ahí ya vas a ver la parte de físico-química. Bueno, ¿qué dice la ley de la conservación de la energía? ¿Qué es eso? Es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que indica que nunca la energía se crea ni tampoco se destruye. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta en biología, que sí o sí la energía tiene que pasar del sol a las plantas, a los fotosintéticos, y de las plantas a los animales. O sea, no podemos crear nosotros energía de la nada, ¿no? Ni tampoco destruirla. Está bueno, también esto sirve para la parte de biología. Y hay distintos tipos de energía, ¿no? Está la energía mecánica, que es la energía que se debe a la posición y también al movimiento de un cuerpo, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, vas a tener una sustancia que va a reaccionar, esa sustancia tiene una energía mecánica que va a estar dada por cuando está quieta esa molécula o cuando está en movimiento. Pero la energía cinética es como que la mecánica se divide en dos, ¿sí? Acá lo voy a poner así. Se divide en dos, en la energía cinética y en la energía potencial, ¿no es cierto? La cinética es cuando surge del fenómeno de movimiento. Entonces, cuando los reactivos van a reaccionar, cuando empiezan a chocar los reactivos, estas sustancias para reaccionar, para llevar a cabo la transformación que van a tener, bueno, esa energía es la energía cinética, cuando empiezan a chocar. La energía potencial es cuando esos reactivos, esas sustancias están en el estado de reposo. Entonces tienen una cierta energía. Lo mismo pasa con los objetos. Los objetos tienen una energía en su posición, por eso dices la energía potencial es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo a partir de su posición o altura en que se encuentran. O sea, están quietos, pero tienen una energía. Bueno, también se aplica para las sustancias en química que van a reaccionar. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Es Sí, todo, sí, sí, todas entendí. definiciones ahora, pero bueno, ya vamos a entrar Ujú. en la parte práctica. Bien,
Entonces tenemos que definir las transformaciones que te estoy comentando, ¿no? Esas transformaciones que se denominan también fenómeno. O cambio, porque así se denomina a todo cambio o modificación. Son todos sinónimos: fenómeno, cambio, modificación, transformación. Entonces, todas las sustancias, toda la materia de este planeta sufre fenómenos. ¿Sí? Por eso dice que se produce en el universo que nos rodea. Todo: desplazamiento de un móvil, caída de un cuerpo, las combustiones, las oxidaciones, la materia siempre sufre fenómenos, siempre se transforma. Y bueno, ¿cómo lo podemos clasificar a esos fenómenos? En dos. Primero, en fenómeno físico. Fenómenos físicos son los que, si se produce en la materia, no hay alteración en la estructura, o sea, en su estructura molecular, no se transforma. Por ejemplo, si vos tenés una tiza, que es de sulfato de calcio, y se cae la tiza, se parte, la tiza o los pedacitos de la tiza siguen siendo sulfato de calcio, o sea, no es que se van, no es que cambió su estructura porque se cayó, ¿no? Entonces, es un fenómeno físico, la caída de este cuerpo, de esta tiza, porque siguió siendo sulfato de calcio. Lo mismo que si vos tenés una lapicera y la tenés en la mano, ese simple hecho, ¿no? De que la tenés en la mano y después la dejás en el escritorio. ¿Cambió la estructura de la lapicera? No, sigue siendo igual, el plástico, la tinta. Bueno, esos son fenómenos físicos. Cuando experimenta un tipo de cambio, pero sin alterar la estructura. O sea, el compuesto químico del cual está formado ese objeto sigue siendo el mismo. También está el caso, por ejemplo, uno por ahí siempre en química tiene que pensar en el agua, que es la sustancia que nosotros más conocemos. El agua, que es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, la molécula, ¿no es cierto? Bueno, vos la tenés en tu casa, por ejemplo, en el tanque, ¿no? Y abrís la canilla y sale en un vaso. Bueno, pasó de estar, esas moléculas de agua pasaron de estar del tanque a tu vaso. ¿Cambió el agua? ¿Es otra cosa? ¿Pasó a ser, no sé, agua oxigenada? ¿O pasó a ser hierro? No, sigue siendo agua. Exacto. Entonces, eso es un fenómeno físico. Cuando vos pones esa agua, ahora vos la pusiste en el freezer, agarrás ese vasito y lo pones en el freezer, y después al otro día te haces un jugo y pones el hielo ese en el agua, sigue siendo agua. O sea que también es un fenómeno físico, aunque cambie de estado, aunque pase al estado sólido y después pasó al estado líquido. ¿Por qué? Porque sigue siendo agua, sigue siendo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, la caída de los cuerpos. Estos son ejemplos, ¿no? Pero te pueden poner cualquiera. El deslizamiento de un niño por un tobogán, o sea, puede ser un ser vivo, ¿no? Que pase, que se sube a un auto y se baja en otro lado. O sea, tuvo un fenómeno. Parece que no, pero tuvo un fenómeno, como el deslizamiento de un niño por el tobogán, pero no nos cambió la estructura. El choque de 2 piedras, la formación del arco iris, eso también es importante. El reflejo, por ejemplo, más que nada cosas físicas, digamos, de luz, pero, por ejemplo, el reflejo de la luz en un espejo, no altera nada. Bueno, ahí está, ¿ves? La desviación del rayo de sol realizado con un espejo. Si se calienta un trozo de hierro y luego se lo deja enfriar, y así se repite el proceso con el mismo trozo de hierro. O sea, es el mismo ejemplo del agua, ¿no? Es un cambio de estado que experimentó el hierro y vuelve, lo podés volver a hacer las veces que quieras, ¿no? Bueno, un fenómeno físico, sigue siendo hierro. La fusión del hielo, que fusión es el paso de sólido a líquido, la ebullición del agua, paso de líquido a gaseoso. Las destilaciones son
métodos de separación de sustancias en las cuales hay dos cambios de estado. Hay un cambio de estado que es la condensación y después, primero la evaporación, se evapora y luego condensa. La parte líquida, por ejemplo, bueno, está basado, ya lo vamos a ver ese, pero está basado en dos cambios de estado. Entonces, si está basado en un fenómeno cualquiera que te digan que está basado en cambios de estado, va a ser físico, sin pensarlo mucho. Como por ejemplo el caso de la destilación, que la vamos a ver más adelante. Entonces, cuadrito como para simplificar. Fenómeno físico. El fenómeno se puede repetir con la misma sustancia inicial, o sea, como el hierro, ¿no? Lo podías fundir y volver a enfriar, fundir y volver a enfriar. O sea, siempre el hierro va a ser el mismo, como el agua, la puedo congelar, derretir, por eso están los bloquecitos de hielo ahí. Porque siempre la misma sustancia la podés pasar por el fenómeno físico. Yo me voy al trabajo y después vuelvo a mi casa. O sea, de mi casa al trabajo a mi casa. O sea, y así todos los días. Por eso repito este fenómeno con mi cuerpo, en este caso, bueno, químicamente hablando, sufre este fenómeno y así todos los días, ¿no? Lo mismo que a la escuela o lo que sea. El cambio que experimenta la sustancia no es permanente. Claro, yo no me quedo a vivir en el trabajo, vuelvo a mi casa, porque no queda permanente. La lapicera la dejo en el escritorio y después la puedo volver a agarrar. El hielo lo puedo volver a solidificar de vuelta, ¿no? Porque no queda así para toda la vida. Y no, la importante es que no se modifica la estructura molecular, la composición molecular, que esa es la primera que hay que pensar, ¿no es cierto? Creo yo, para ver si es un fenómeno físico o químico. Bueno, entonces acá aparece lo opuesto, ¿no? Que es el fenómeno químico, que es todo el opuesto, o sea, son fenómenos en los cuales vos vas a ver una modificación en la estructura de la sustancia. Si vos tenías agua, ya no tenés, después de esa transformación química, ya no tenés más agua, vas a tener otra sustancia. Tal vez va a tener los mismos átomos, obviamente, ¿no? Porque los átomos no se crean ni se destruyen, ya vamos a ver en estructura atómica, pero es otra sustancia, ¿no? Por ejemplo, si qué sé yo, el óxido de hierro, el óxido ferroso reacciona con agua, vas a tener hidróxido ferroso. Y ya no tiene la misma propiedad y composición que el óxido, del cual le dio origen. ¿No? Por ejemplo, también, a ver, el cloro más hidrógeno, ¿viste el cloro, lo que es el cloro solo, que es a temperatura ambiente, es un gas, ¿no? Desinfectante, bueno, toda la historia. Pero si reacciona con el hidrógeno, se convierte en ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces, deja de ser cloro, o sea, aparece un ácido. Entonces, nada que ver con el cloro y el hidrógeno que le dio origen. Bueno, y bueno, es un cambio permanente, porque vos no podés repetirlo porque siempre el mismo compuesto, no, ya es otra sustancia. Por ejemplo, acá hay una combustión de gas metano. Bueno, esa sustancia se convirtió en anhídrido carbónico, que es dióxido de carbono, y liberó agua también. Nada que ver, el metano, que es carbono hidrógeno 4, pasa a ser dióxido de carbono. Por ejemplo, en la respiración nuestra, pasa la glucosa, ahora si podemos, en la respiración celular, ya de nuestras células, ¿no es cierto? La glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, esta es la glucosa, va a pasar más, obviamente va a reaccionar con el oxígeno que nosotros respiramos,
y va a pasar a dióxido de carbono, que es lo que liberamos al exhalar, más agua. Y más una sustancia re importante, bueno, sustancia, fenómeno importante que es la energía, ¿no? Se libera la energía en este proceso, y esa energía después la ocupa la célula para sus procesos metabólicos, ¿no? Bueno, acá serían 6 moléculas, bueno, no importa la igualación, pero vamos a dejarla linda la reacción. Entonces, ¿qué significa? Que vos tenías un azúcar y tenías un oxígeno que estaba en el aire en ese momento, que ya entró a tu célula. ¿En qué se transforma? Se transforma en agua, en energía y en dióxido de carbono que también se libera en el aire. O sea, hubo una transformación o un fenómeno químico. Lo mismo que la fotosíntesis, que es al revés de esto. Las plantas lo que hacen es absorber el dióxido de carbono, el agua en las raíces y la energía ¿de dónde? Del sol. Y se libera glucosa, o sea, van a producir azúcares las plantas, más oxígeno que liberan, que también es lo mismo, son 6 moléculas, ¿sí? O sea que también los dos procesos son fenómenos químicos. Por eso ahí dice la asimilación, el punto 2, el visto 2 de los ejemplos, dice la asimilación clorofílica. Bueno, es eso, es la fotosíntesis, ¿no? Transformación por el vegetal del anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es el dióxido de carbono, es lo mismo, que toma del aire. Entonces, ¿por qué? Porque se transforma en otras sustancias totalmente distintas, cambian su estructura. La combustión de una vela, todas las combustiones también son fenómenos químicos. Las oxidaciones, cuando un metal se oxida, cuando ese trozo de hierro que usamos para calentar, ahora lo oxidamos, ya está, ya es óxido de hierro, ¿sí? Lo que hay que hacer es sacarle el óxido, pero no, ese óxido es muy difícil que vuelva para atrás. Una reacción entre un ácido y una base, o sea, todas las reacciones químicas son fenómenos químicos. Ya lo dice la palabra, ¿no? Este lo voy a borrar, porque si no, no me deja seguir. Y bueno, entonces, cuadrito sintético. El fenómeno químico no se puede repetir con la misma sustancia del inicio, porque ya se transformó. El cambio que experimenta la sustancia ya es permanente. Puede volver para atrás, se puede volver a transformar, pero tiene que haber otra transformación química otra vez, que es otro proceso, ¿no? Entonces no queda igual, entonces la sustancia queda permanente. Y la más importante que hay que tener en cuenta es que se modifica su estructura molecular, ¿sí? Ahí están las velitas, ¿por qué? Porque entran en combustión, ¿sí? Hay una combustión de una reacción entre lo que es la parte orgánica, o sea, el cabito con la vela, y el oxígeno. Entonces ya en la combustión obviamente que ya es una transformación química, por el solo hecho, ¿no? Y el fenómeno biológico es lo mismo que las otras dos, o sea, es aquellos fenómenos físicos y químicos, pero como bio significa vida, ya es un fenómeno biológico, pero son los físicos y los químicos de un ser vivo, qué sé yo, fotosíntesis, metabolismo, o sea, oxidación de la glucosa que vimos recién, la circulación de la sangre, que ahí ya sería físico nada más, la digestión de los alimentos, que es químico, la formación de la orina, ¿sí? Que tiene procesos físicos y químicos. Entonces, por eso dice que puede ser una combinación de ambos, como la formación de la orina. ¿Sí? Es todo lo biológico que, bueno, eso ya lo vamos a dejar más que nada para biología. ¿Hasta acá cómo vas? Preguntame cualquier cosa. Bien, bien, bien. ¿Bien?
Bueno, Sí, sí. buenísimo. Vamos a pasar entonces a otra parte que se estudia, ¿no es cierto?, en química, que son las propiedades de la materia, importantísimas, ¿no? Propiedades de la materia. ¿Qué son las propiedades de la materia? Bueno, son atributos, son características, son cualidades y se clasifican. Por ejemplo, a ver, pongamos, qué sé yo, propiedades así al azar y después las clasificamos como para entender un poco, ¿no? La masa, que estábamos diciendo que era una propiedad de la materia, que toda la materia contiene masa, bueno, ya la masa es un atributo, es una propiedad. Porque yo puedo decir, bueno, acá tengo un objeto, o tengo, qué sé yo, 20 gramos de ácido clorhídrico, o tengo 20 gramos de hierro. Para no hablar tanto de compuestos químicos, sino que, bueno, tengo 20 gramos de hierro. Entonces el hierro, ya estoy hablando de una propiedad. Tal vez no sea muy específico del hierro, no lo estoy describiendo totalmente al hierro. No le voy a poder decir a una persona mucho con esa propiedad. Pero ya estoy hablando de una propiedad. Tiene 20 gramos, pesa 20 gramos. O sea que es una propiedad. Por ahí le puedo decir, bueno, tiene un volumen de 1 centímetro cúbico, esos 10 gramos de hierro. Ah, bueno, ahí ya le di otra propiedad, que es el volumen. Después le puedo decir, y es de color gris, oscuro. Ahí ya le di otra propiedad. Es brilloso. Bueno, se funde a, qué sé yo, me voy a inventar, ¿no? Pero se funde a 200 grados, este tipo de aleación. Vamos a hacer que es una aleación, para no hablar del hierro propiamente dicho. Bueno, entonces estoy hablando de un punto en el cual pasa de sólido a líquido, ¿no? O sea, todas propiedades que me van a hablar e ir identificando de la sustancia que yo tengo. Eso, y vamos a trabajar muchísimo con propiedades. Por eso digo que toda la química es casi dar propiedades, ¿no? Porque la materia es así, la química todo el tiempo estás describiendo propiedades. Entonces el volumen, la masa, el color, el sabor, el olor, qué sé yo, la densidad, la composición química, la concentración, índices, qué sé yo, presiones, moles, números de molécula, bueno, todo eso, la dureza, maleabilidad, ductilidad, bueno, todas las cosas esas son propiedades. Entonces lo podemos dividir en físicas y químicas. Acá tenemos, ¿no? La primera clasificación, físicas y químicas. Que guarda que no hay que confundirse con los fenómenos, que también son físicos y químicos. Y en realidad es muy parecido, vas a ver la definición, pero guarda que estas son propiedades y lo anterior son fenómenos. ¿Qué significa las propiedades físicas? Las propiedades físicas se pueden observar y medir sin tener que modificar la composición de esa materia. Por ejemplo, si yo quiero pesar ese pedazo de aleación que te estaba contando, que tiene hierro y qué sé yo, y otra sustancia, cobre, pongámosle, ¿hace falta que la transforme químicamente a la sustancia para poder medir la masa? No, voy, la peso en la balanza, voy y lo saco, o sea, y sigue siendo esa aleación igual. Yo me voy a la balanza Claro. y me Ujú. peso, sigo siendo la misma persona, sigo teniendo mis mismas moléculas y mis mismos átomos. Entonces, la masa es una propiedad física, porque yo para medirla no hay que cambiarle la composición. Para medir nuestra densidad, la densidad es ¿qué es la densidad? La densidad es masa sobre volumen, ¿sí? M es masa, P mayúscula, no sé si se ve ahí, pero bueno, es densidad.
Es una relación, ¿no es cierto? Una relación de dos propiedades, a su vez. O sea que encima podemos tener propiedades que vienen de otras, de dividir, qué sé yo, de multiplicar, lo que sea, otras propiedades. Bueno, acá hay un ejemplo de la densidad, que es dividir masa sobre volumen. Entonces, por ejemplo, no sé, hay una sustancia X que tiene una densidad de 1,1 gramos por mililitro. ¿Qué significa eso? Significa que en un mililitro, si yo agarro y mido un mililitro y lo peso, va a pesar 1,1 gramos. Y así, por reglete simple, puedo ir calculando los pesos, ¿no? Bueno, esa medida de la densidad no hace falta que le modifique la composición, porque solamente lo que tengo que hacer es o medir la masa y después medir el volumen, o al revés, o hay material para directamente medir la densidad de un líquido, ¿sí? O de un sólido. Hay material de laboratorio que directamente lo medís con eso. Entonces, no hace falta cambiar la composición de la materia. No es que tenés que sacar una muestra, poner que vos estás estudiando, qué sé yo, a ver, estás en una... ¿Qué querés estudiar vos? ¿Bromatología o agronomía? No, agronomía. Agronomía, bueno, pongámosle, no sé, que estás en una fábrica de, qué sé yo, de aceite de oliva y querés saber la densidad de ese aceite de oliva, ¿no? Que de las aceitunas que vos sacaste o compraste o tenés de tu campo, para ver si está bien. Entonces, medís la densidad. Y ese aceite, no hace falta que vos lo tires. Por ahí sacaste una muestra y le vas a hacer un montón de cosas a ese aceite. Generalmente sí se elimina, ¿no? Pero vos podés medir la densidad sin tener que tirar el aceite, porque no hace falta cambiarle la composición. Ahora, si vos querés, por ejemplo, ese aceite, saber la composición química, o saber, por ejemplo, si se oxida, o si se enrancia, ¿no? Bueno, que es oxidación, el enranciamiento. Querés saber si se enrancia. ¿Qué vas a tener que hacerle? Y análisis químicos, transformaciones químicas, o tenés que dividirlo, probarlo, hacer cosas con esa materia, ¿no? Con ese pedacito de muestra que sacaste. Entonces, eso es una propiedad química, porque vos para medirlo vas a tener que cambiarle la estructura química, tal vez dividirla, hacerla reaccionar con otra cosa, ¿sí? Con algún indicador para ver si tienen reenciamiento, si no. Entonces, esas propiedades en las cuales vos tenés que modificar la estructura de esa materia, de ese aceite, por ejemplo, y vos ese aceite ya está, lo tenés que tirar porque ya no te sirve para venderlo, bueno, es una propiedad química. Bueno, todas las reacciones químicas, por ejemplo, si vos tenés una propiedad en la cual tenés que hacer una reacción química, por ejemplo, combustión de la madera, si decís, bueno, esa madera tiene combustión, puede entrar en combustión, y bueno, para probar necesitas que entre en combustión, y la madera ya no va a ser más madera. Entonces, la propiedad combustión, que tiene combustión, o que puede llegar a entrar en combustión, es química. Por ejemplo, la oxidación. Si ese clavo se oxida en contacto con el agua, y es una propiedad química. Porque para observarlo necesito cambiarle la estructura. Otra manera de estudiar las propiedades son clasificándolas en generales y específicas. Si vos decís, bueno, a ver, no quiero estudiarlas así como físicas y químicas, yo quiero saber si son generales y específicas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las propiedades generales? Las propiedades generales son aquellos atributos de cualquier clase de materia. Por ejemplo, la masa, volviendo al tema de la masa, como yo te contaba, si yo tengo 20 gramos de hierro
¿Te estoy hablando de muchas características del hierro? No, porque cualquier sustancia, cualquier trozo de hierro, cualquier aleación, por ahí estoy equivocada, no es hierro, pero estoy equivocada en que pesa 20 gramos, no, en eso es cierto, porque esa materia, yo la puse en la balanza y pesaba 20 gramos, pero por ahí tal vez no es hierro, entonces no es un atributo o una propiedad de la cual me va a especificar cuál sustancia estoy hablando. Si estoy de verdad diciendo que es hierro o estoy hablando que es otra cosa. Si está, por ejemplo, los estados físicos, que son los estados de la materia. Por ejemplo, si yo te digo, tengo un metal que está en estado sólido, ¿cuál es? Ah, me vas a decir, qué sé yo, cualquiera puede estar al estado sólido a temperatura ambiente, excepto uno que es el mercurio. Pero los demás, imagínate, todos pueden estar en estado sólido a temperatura ambiente. ¿Me sirve para clasificar? No, porque es un atributo, el estado físico, de cualquier clase de materia, ¿no? La temperatura también, yo mido la temperatura y digo, ay, este líquido está a 20 grados. Bueno, qué sé yo, cualquier líquido puede estar a 20 grados. Entonces la temperatura solo como temperatura, es un atributo general. El volumen también, la superficie. Vos podés tener una botella de 500 mililitros de Coca-Cola y otra botella de 500 mililitros de agua. Las dos tienen 500 mililitros, pero no me está diciendo qué clase de materia es. Puede ser Coca-Cola, puede ser agua, puede ser jugo, lo que sea. Alcohol, cerveza, lo que sea. En cambio, las específicas ya me están sirviendo para identificar. Son aquellas propiedades que en realidad se analizan en un laboratorio, obviamente que las generales también, porque los análisis se denotan con diferencias de masa y diferencias de volumen, pero ya vos al presentar, ¿no es cierto?, esa propiedad ya estás diciendo de qué se trata. Por ejemplo, la composición química, el punto de ebullición, el índice de refracción, son todas sustancias que, por ejemplo, volviendo al tema este del aceite de oliva, si vos a tu jefe le decís, tengo un aceite de oliva y tengo un tanque con 1 tonelada, pongámosle, ¿no? Con 1 tonelada de aceite de oliva. Y te va a decir el jefe, o sea, está bien, tengo 1 tonelada, pero ¿cómo es? ¿Cómo está ese aceite de oliva? ¿Qué características tiene? Vos ya le tenés que presentar las propiedades específicas de ese aceite de oliva. ¿Qué composición química tiene? ¿Sí? ¿Qué caracteres organolépticos tiene? ¿Qué índices, ya sea de cualquier índole, qué sé yo, que tenga? ¿Me explico entonces con eso? No le puedo decir Sí, solamente, el aceite de oliva está a 20 grados y pesa 1 tonelada. No, la persona me va a decir, bueno, y está en estado líquido, y listo, y tiene un volumen de, bueno, de qué sé yo, de 1000 litros, y alguna otra propiedad es general. No, porque son propiedades de cualquiera, o sea, cualquiera tipo de aceite de oliva puede tener esas características. Puede ser puro, virgen, lo que sea, pero yo diciéndole las propiedades específicas, ya el tipo, o la persona que sea, va a entender de qué tipo de aceite de oliva se trata. O sea que esto lo vas a ver desde ahora en más, ¿sí? Ya te voy dando ejemplos así del trabajo, así vas viendo cómo lo vas a ir aplicando, ¿no? Para que estés más incentivada en estudiarlo. Y bueno, yo soy licenciada en bromatología. Ya me recibí primero de bromatólogo y después licenciada en bromatología. Pero viste que es toda la misma parte de alimentos. Extensiva e intensivas es otra clasificación de las propiedades, que por ahí esta se usa más que nada en química, ya en química en la parte más teórica, se usa mucho definir, dar definiciones con esta clasificación, ¿no? De propiedad intensiva y extensiva.
Bueno, las propiedades extensivas, que también se le dicen generales porque concuerda con las generales, son propiedades que dependen de la cantidad de materia considerada, o sea, que vos también la podés definir como que depende de la masa, también. Por ejemplo, a ver, la misma masa, que es una propiedad, y obviamente va a depender de la masa, o sea, es redundante, ¿no? Pero vos, por ejemplo, si vas a comprar, qué sé yo, 1 kilo de yerba, ¿no? Y está al mismo precio que otra que está medio kilo, y está al mismo precio que medio kilo, ¿cuál te vayas a llevar? La que pesa 1 kilo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no, la masa, ¿sí? La masa depende de la cantidad de materia. Y si están al mismo precio, una marca que tiene 1 kilo, ponele que tiene la misma calidad, la yerba, ¿no? Es la misma calidad. La yerba, qué sé yo, no sé ahora cuánto está el peso, el costo de la yerba. Pongámosle, no sé, 100 pesos, por ahí me estoy quedando corta, pero bueno. Si 100 pesos sale un paquete de medio kilo y 100 pesos te sale el paquete de 1 kilo y te vas a llevarla a 1 kilo, porque el peso lo estás considerando como que tiene más materia, ¿me entendés? La de 1 kilo tiene más yerba, tiene más materia. Vos misma, lógicamente, una ama de casa, lo que sea, cuando van al supermercado, vos misma por ahí, lo haces en lógica, no estás pensando, es una propiedad extensiva la que voy a usar. No, estás usando la lógica de decir, che, esta me conviene más porque tiene más cantidad, ¿sí? Porque depende de la cantidad de materia. Entonces estás eligiendo el producto por la masa, ¿sí? Bueno, el peso desde ya, que para nosotros va a ser lo mismo, el volumen, ¿no? Si a vos te van a servir una cerveza de 1 litro y hay otra por ahí que tiene el mismo precio por medio litro, y vas a, lo mismo que la yerba, o sea, vas a comprarla de 1 litro, ¿no? O ponele que vas a un kiosco y vos le decís, quiero una botellita de medio litro de Coca-Cola, pongámosle, ¿no? De Coca-Cola. Y te da la botellita por la mitad de Coca-Cola. Está bien, el volumen de la botella es de medio litro, pero a vos te están robando, porque te están dando la mitad de la botella en Coca-Cola, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vos estás diciendo tiene menos Coca-Cola. Estás hablando de cantidad de materia, sin pensarlo, ¿no? Entonces el volumen, la longitud, la energía cinética, el calor y todas propiedades que nosotros vamos a ir viendo, pero algunas pertenecen a las propiedades extensivas, ¿sí? Si a vos te dan tenés un lote, qué sé yo, para hablar de superficie, ¿no? Bueno, la superficie también es una propiedad extensiva. Si vos tenés un lote, qué sé yo, de 1000 hectáreas y otra de 500 hectáreas, y obviamente cuál tiene más cantidad de materia, la de 1000. Hay más cantidad, vas a hacer más cosas en la de 1000 que en la de 500 hectáreas, ¿no? Entonces son todas propiedades que vos vas a pensar siempre en que se diferencian por la cantidad de materia. Es lo que nosotros hacemos cuando cocinamos, cuando compramos, ¿sí? Siempre estamos pensando en esas propiedades. Y a las propiedades intensivas son más específicas, pues son propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Entonces, por ejemplo, vos cuando vas a comprar la yerba, sí, está bien, pensás en la cantidad y el precio. Pensás primero por ahí que lo que no debemos hacer. Primero habría que pensar en la calidad, pero en la Argentina, ¿qué hacemos? Pensamos todos en la cantidad y el precio. Pero ¿qué debiéramos pensar? Primero, en las propiedades intensivas. ¿Qué sabor tiene? ¿Qué color tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo está elaborada? O sea, ¿qué temperatura se usó? ¿Qué olor tiene? ¿Tiene polvo? ¿Tiene palito? Estoy tirando un ejemplo así de la yerba, ¿no? ¿Tiene polvo? ¿Tiene palito? ¿Cómo está envasada? ¿En papel? ¿En cartón? ¿En plástico? ¿Sí? Entonces, esas propiedades son intensivas, porque
no dependen de la cantidad de materia. No estás hablando de cantidad de materia, ¿no? Por ejemplo, si el agua tiene un punto de ebullición, para cambiar el tema de lo que te estaba hablando de la yerba, por ejemplo, otra cosa, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados, ¿no? Y es específico del agua. Y en en cualquier cantidad de agua va a hervir a 100 grados. No importa la cantidad de agua que tengas. El agua es incolora, inodora y insípida. Eh, insípida, sí, así es. Y no importa si está en un tanque o está en un vaso o está, qué sé yo, en una cucharita. El agua es así. Entonces son características que vos no estás viendo qué cantidad, no tenés que estar pensando en qué cantidad de materia es, sino que es una característica que la va a tener y una propiedad que la va a tener esa sustancia. ¿Me expliqué con todo esto de los ejemplos? Yo hago mucho ejemplo y por ahí enrío Sí, un poco. Bien, sí, entendí. perfecto. Bueno, y otras propiedades son condicionadas, ¿no? Condicionadas son que depende una con la otra. Lo vamos a ver mucho, y nosotros creo que solamente con eso, en este curso, con el volumen y la presión de los gases. Vos cuando en un gas, por ejemplo, aumentás la presión, disminuye por ende el volumen. O o disminuís la presión, aumenta el volumen, o aumenta la presión, disminuye el volumen. O sea, se ven condicionadas una con la otra. Y el punto de ebullición también depende de la presión. ¿Viste los autoclaves que se usan para esterilizar? Son aparatos en donde vos metés la sustancia que querés esterilizar, un utensilio o un material de laboratorio, y hay bacterias que no mueren a 100 grados, ¿no es cierto? O las tenés que tener, no sé, 2 horas a 100 grados para que se muera. Entonces, como en el laboratorio hay que trabajar rápido, ¿qué se le hace a ese aparato? Se le aumenta la presión adentro. Entonces, al aumentar la presión, el punto de ebullición del agua sube. Entonces no va a hervir a 100, va a hervir a 120, va a llegar a 120, 150, bueno, depende de la presión, ¿no? Que le pongas. Entonces a la bacteria la vas a matar rápidamente. Que eso es lo que se hace con la leche ultra alta temperatura, ¿viste? La UHT, que esa que en los cartones la tenés, cuando está cerrada, la tenés en la temperatura ambiente. Bueno, eso se le hizo, se la puso en un lugar en donde había mucha presión, se aumentó la presión, entonces llegó a condiciones de 150, 200 grados y mataste a todas las bacterias que había ahí adentro, a todas. Por eso la podés poner a temperatura ambiente. Ahora, cuando la abriste, la cajita la abriste, chau, porque se te meten las bacterias y la tenés que poner en la heladera. No es lo mismo que, por ejemplo, el sachet de leche, que el sachet de leche tiene pasteurización, y la pasteurización es a 70 grados. No matás todas las bacterias, matás las patógenas, pero no las que te causan la descomposición. Entonces los sachets generalmente van todos, ¿no? Como los de yogur, van en la heladera. Entonces hay propiedades que van dependiendo una con las otras. Son las mismas que vimos, pero estas se denominan condicionadas. Bien, entonces vimos fenómeno y vimos propiedades de la materia, ¿sí? Seguimos un poquito más con el estado de la materia. Re fácil, lo venimos viendo desde la primaria, así que no va a ser algo muy difícil. Los estados de la materia son 3, los que se estudian, porque en química ya hay libros de química que aparecen otros estados de agregación, otros estados de la materia, pero lo que siempre se siguen estudiando como básicos son sólido, líquido y gaseoso. Bien, estado sólido, características. Los sólidos tienen forma y volumen propio. Esperame un segundito. Andan.
Los sólidos tienen forma y volumen propio, ¿no? O sea, si yo tengo, qué sé yo, un chicle que está en el estado sólido, tiene una forma que vendrá, no sé, redondelito, cuadradito, tiene una forma y tiene un volumen que es propio, es el chicle que vos estás comprando que, no sé, pesará 10 gramos y tiene un volumen de, no sé, 5 mililitros, pongámosle, para dar un dato, ¿no? O una papa tiene su forma y tiene su volumen. Bien, ¿por qué es así? Porque sus moléculas están organizadas, están ordenadas regularmente. Eso también lo vas a ver en la facultad, todo el ordenamiento que guardan los sólidos, eso depende de las sustancias. Y bueno, ¿y por qué están ordenadas esas moléculas? Están unidas, porque tienen fuerzas de atracción entre moléculas, por eso se llama intermoleculares. Inter significa entre. Cuando vos tengas el prefijo intra, es adentro de la molécula. Inter es entre las moléculas. Esas se llaman también de Van der Waals. Obviamente el apellido del científico, ¿no? Que lo presentó. Es muy fuerte estas fuerzas de atracción intermoleculares. Entonces en los sólidos, por eso queda en estado sólido, porque mantiene las moléculas unidas entre sí. ¿De qué depende, para no seguir avanzando, de qué depende que una sustancia esté en estado sólido, líquido y gaseoso? De la temperatura. Eso es lo primero que tenés que, digamos, pensar y lo que te pueden llegar a preguntar. ¿De qué depende que vos tengas sólido, líquido y gaseoso? De la temperatura. Pensá en el agua. ¿Qué es lo que haces cuando querés hacer cubitos? Ponerlo en el freezer. ¿Y en el freezer qué hay? Baja temperatura. O sea, lo único que estás cambiando es la temperatura. ¿Sí? O sea que esa es la diferencia entre los cambios de estado. Entonces, las sustancias cuando están en el estado sólido tienen una temperatura adecuada para que ese estado cristalino se ordene. Esas moléculas se ordenen, no todas las sustancias son iguales. Unas lo tienen a temperaturas bajas, otras lo tienen a temperaturas altas, eso depende de las sustancias. Por eso acá no hablamos de datos, solamente algo teórico. Pero eso es lo que hace que esté asociado a estados cristalinos y a moléculas ordenadas. Dice moléculas o iones, porque también pueden ser iones, que son moléculas con cargas positivas y negativas, ¿no? Los sólidos son incompresibles, yo no puedo colocar otra molécula u otra sustancia dentro de las moléculas del sólido, porque lo que estábamos viendo, las moléculas están atraídas, entonces no hay lugar para que ocupe otra sustancia, entonces no las puedo comprimir más de lo que están, ¿no? Se puede deformar ese sólido, pero no puedo incorporar algo dentro de las moléculas. Por eso te van a poner este dibujito en el cual ves que ya no hay espacio entre las moléculas. Las pelotitas serían las moléculas. Y no hay difusión, significa que si yo tiro también algo líquido o otro sólido, no se va a incorporar entre las moléculas. ¿Sí? Entonces, esa sería la propiedad del estado sólido. La propiedad del estado líquido es que posee un volumen propio, pero no tienen forma, porque la forma se la da el recipiente. Pensá en algo que está contenido en alguna botella, en alguna sustancia, y bueno, va a tener la forma del recipiente que lo contiene, pero tiene un volumen. No es lo mismo, como te contaba, que te den una botellita por la mitad y una botella llena. ¿Por qué? Porque el volumen tiene, o sea, el líquido tiene su propio volumen, no importa dónde esté adentro. Si una pileta de natación está por la mitad o está llena, no es lo mismo, ¿no? Es obvio, porque el volumen es mucho menor que aunque el recipiente tenga más volumen.
las moléculas no están ordenadas, o sea, no, ya no hay un ordenamiento, porque las moléculas pueden experimentar movimiento. O sea, ¿por qué? Porque estas fuerzas intermoleculares o las fuerzas de Van der Waals ya están, guarda, porque por eso están unidas las moléculas, pero ya están más disminuidas, ya es mucho menos. Por eso se deslizan unas con otras. No, son también incompresibles, son prácticamente incompresibles, prácticamente porque por la propiedad esta de deslizamiento, nada más, de una molécula con la otra. Pero tampoco pueden comprimirse, ¿no? Y pueden difundir, hay difusión, ¿sí? Yo puedo lanzar un líquido o, por ejemplo, una tinta y va a ir metiéndose dentro de las moléculas, porque hay algún espacio vacío entre ellas. Entonces ahí sí hay difusión, sí hay difusión. Por eso yo tengo un líquido y le pongo una tinta, la tinta va a ir pasando por todas las moléculas. Lo que sí hay una propiedad en el estado líquido, que es la superficie, ¿sí? La superficie del líquido. Eso tiene una propiedades físicas importantes, como por ejemplo la tensión superficial, que es de física, acá no la vamos a ver, pero es una propiedad importante de las cuales hay una fuerza de las moléculas que ejercen por la acción de la gravedad hacia el fondo del recipiente. O sea, las moléculas van cayendo por la gravedad, pero cuando cae una, la otra se pone encima, y así van cayendo. Entonces ejercen como si fuera una tela, se forma, ¿sí? Que si no tiene movimiento este recipiente, esto queda ahí estático, ¿no? Por más que las moléculas vayan para abajo. Y con esas propiedades, viste que hay arañitas que van caminando, ¿sí? Por arriba de esa, viste que hay insectos que pueden caminar arriba de esa agua, ¿no? Porque tienen también un peso, ¿no? Aunque nosotros queramos, no lo podemos hacer, pero bueno, ellas tienen un peso adecuado y no vencer, no romper esa tensión superficial. Nosotros la rompemos, ¿sí? Aunque quisiéramos. La rompemos. Nos caemos para abajo. Bueno, o sea que esa superficie tiene propiedades importantes que acá no las vemos, no nos vamos a perder tiempo, pero bueno, importante la superficie libre, ¿no? Horizontal superior. Y el estado gaseoso, que hay que tenerlo muy presente porque después vamos a ver leyes del estado gaseoso y problemas del estado gaseoso, entonces hay que acordarse de esto. En el estado gaseoso, directamente el gas no posee ni forma ni volumen propio. Va a ser del recipiente que lo contiene. Entonces nosotros cuando tengamos un problema de un gas, que tenemos que, qué sé yo, sacar la masa, la presión, el volumen, lo que sea, directamente no vamos a pensar a ver qué volumen tiene el gas. O sea, va a tener un volumen obvio, pero ¿qué es lo que podemos medir? El recipiente que lo contiene, porque el volumen del gas siempre es del recipiente. ¿Sí? Si va a estar en 1 litro y vos tenés, qué sé yo, a ver, vos tenés un recipiente. A ver, vos tenés un recipiente con un gas. Y qué sé yo, el gas es de 20 gramos. Y el recipiente es de 1 litro. La masa es 20 gramos y el volumen es de 1 litro. Pero ese gas después yo lo paso a otro recipiente más grande, de 10 litros. Pero la masa sigue siendo 20 gramos. Pero ahora el volumen del gas, ¿cuál es? Por más que sea el mismo. ¿Qué volumen tiene ese gas? ¿Sí? ¿Qué volumen tiene?
¿Hola? De 10 litros. Claro, de 10, yo digo, se cortó y estoy hablando sola. De 10 litros, exactamente, de 10 litros, por más que sea el mismo gas, porque lo que hicimos es pasarlo de acá hasta acá. Pero ahora dejó de tener este volumen, tiene otro volumen, porque el gas no posee ni forma ni volumen propio. Eso es algo re básico que nos va a servir para resolver miles de problemas de leyes de estequiometría, los últimos que vamos a ver, y las leyes del estado gaseoso. Así que mirá lo importante que es conocer y entender eso, nada más. No hay fuerzas de Van der Waals, ni fuerzas de atracción intermoleculares, ni nada de nada. Las moléculas están alejadas, no hay formas cristalinas de las moléculas, no hay nada, porque no hay fuerzas intermoleculares. Los gases ejercen una presión sobre las paredes de los recipientes. Entonces, ¿por qué? Porque se alejan, ¿sí? Al contrario, se repelen las moléculas. Son altamente difusibles, o sea, hay mucha difusión entre moléculas de un gas, y es totalmente compresible. Yo eso lo puedo comprimir, ¿sí? Ese recipiente que hicimos en el dibujito, lo puedo comprimir. ¿Por qué? Porque hay mucho espacio, lo vemos acá, hay mucho espacio entre las moléculas. Entonces es el clásico dibujito del estado gaseoso, ¿no? Entonces, las variaciones de temperatura, y por ende, como la temperatura tiene una propiedad condicionada, que es la presión, también se la puede incorporar en presión, produce los cambios de estado. Que todos los cambios de estado son fenómenos físicos. Vuelvo a repetir eso porque es importante, ¿no? Guarda con el término vapor y con el término gas. Vapor y gas es lo mismo, por eso puse igual. Es lo mismo. Pero, ¿cuándo usamos el término vapor? Nosotros, que está aprobado por química, ¿sí? Se habla mucho con esta palabra, vapor. ¿Cuándo? La sustancia que está, las dos están en estado gaseoso, en el estado gaseoso, ¿no? Ya sea el vapor y el gas están al estado gaseoso. Pero en el vapor, la sustancia a temperatura ambiente era un líquido. Por ejemplo, el agua. El agua, cuando pasa al estado gaseoso, no le decimos el gas agua. ¿Qué le decimos? Vapor. Entonces, ¿por qué? Porque a temperatura ambiente estaba al estado líquido. ¿Cuándo le decimos gas? Aquella sustancia que está al estado gaseoso, pero a temperatura ambiente es 25 grados más o menos, ¿sí? No sería temperatura ambiente. Es gas, es gaseosa. Por ejemplo, el oxígeno, no decimos vapor oxígeno o vapor nitrógeno, decimos el gas. Gas cloro, gas nitrógeno, gas oxígeno, porque a temperatura ambiente es un gas. Eso es para que lo tengas en cuenta porque se usa mucho la palabra vapor en química y la palabra gas. Entonces uno dice, ¿cuál está el estado gaseoso? ¿Vapor qué es? Bueno, es lo mismo. Es una sustancia que está en estado gaseoso, pero cuando estaba a 25 grados era líquido. En cambio el gas es cuando está a temperatura ambiente, está gaseoso. Es una acotación ahí, por las dudas que aparezcan esos términos. Bueno, este es un cuadrito para diferenciar, ¿sí? Ya lo vimos, nada más que es como para repasar. Y estos son los cambios de estado, que también dependen del aumento de la temperatura o de la disminución de la temperatura, ¿no? Bueno, a ver, si yo aumento la temperatura de sólido a líquido, voy a dibujar, si el aumento de sólido, para que pase, ¿no? De sólido a líquido, ¿qué tengo que hacer con la temperatura? Aumentarla. ¿Sí?
porque el cubito se está derritiendo, ¿no? Como para asociarlo al agua. Entonces tengo que aumentar la temperatura, sacarlo del freezer, ¿sí? Aumentar la temperatura. Ese proceso se llama fusión. Ahora, si el líquido le vuelvo a aumentar la temperatura, pasando por su punto de ebullición, pasa al estado gaseoso. O sea que sigo aumentando la temperatura. Y si hay una sustancia que tiene esta propiedad, guarda que no todas la tienen, pero tiene esta propiedad de que puede pasar del sólido al gaseoso, como la naftalina, el yodo, se denomina sublimación cuando aumenta la temperatura. Entonces, ven que los de arriba son aumento de temperatura. O sea que los de abajo, ¿qué van a hacer? Uy. Los de abajo van a hacer disminución. O sea, de líquido a sólido, cuando meto el agua en el freezer o un alimento en el freezer, se solidifica, es solidificación. Tengo que disminuir la temperatura. Lo mismo que si quiero pasar del gaseoso al líquido, se condensa. Es lo que pasa con el agua, se condensa en los vidrios, se condensa lo que pasa ahora, por ejemplo, en invierno, ¿no? Que lo vemos en los vidrios, en las botellas cuando las sacamos de la heladera, ¿no? Lo que está haciendo es disminuir la temperatura. Y la deposición es cuando aquellas sustancias que tienen esta propiedad de pasar del gaseoso al sólido, ¿sí? Disminuye la temperatura. Entonces los de arriba son aumento de temperatura y los de abajo son disminución de la temperatura. Esas son las palabras, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Fusión, vaporización, sublimación, solidificación, condensación y deposición. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, vengo bien. Bueno, entonces vamos Entiendo a cortar todo. acá con química. Hemos visto un montonazo. Por ahí a veces vemos más acá en las videollamadas que en las clases. Así que ahora vamos con el trabajo práctico. Te voy a dejar que hagas el trabajo práctico. A ver. De esta guía. Vas a ir a esta parte, que es página 19. Estas las vas a pasar, porque están más avanzadas, la 1 y la 2. Pero ya, mira, la 3 la puedes hacer, porque dice clasificar las siguientes propiedades en intensivas y extensivas. ¿Ves? Vas poniendo cuáles son intensivas y cuáles son extensivas. Después dice, clasificar las propiedades en físicas y químicas. Genial, ya lo vimos. Mira, tenés un montón para clasificar. Si no entendés alguna, me lo preguntás, ¿sí? O podés buscarlo, o me lo preguntás por el WhatsApp, no tengo problema. Porque no hemos visto todo, obviamente, recién empezamos con química, entonces puede ser alguna cosa que no sepas, ¿sí? Es normal. La 4 no, esta 4 no. Esta tampoco. A ver, creo que esas eran nada más química. Bueno, la 8 sí, mira, la podés hacer. La de este párrafo, que tenés que extraer si son propiedades físicas y químicas. Bueno, esa también lo puedes hacer. ¿Lo vas anotando por las dudas? Sí, lo estoy anotando. Ah, buenísimo. Mira, acá tenés la 12. Clasificar los siguientes fenómenos en físicos y químicos. También, un montón para practicar. Bueno, yo creo que hasta ahí está.
¿sí? Por ahí algunas veces que dice, con respecto al estado líquido se cumple, bueno, esas también, la 21, también da adicional que lo podés hacer. Bueno, entonces, te dejo tranquila, van a ser las 7, a las 7:30 yo te mando el link, otra vez vamos a hacer así siempre, ¿sí? Te mando el link para que empecemos a ver biología. Si tenés alguna duda de química, me la haces, no hay problema. Y empezamos con biología, bueno. ¿sí? Así que acordamos para que yo te deje trabajar tranquila. Y me vas haciendo las preguntas que quieras. Y yo te mando el link antes de las 7:30 para que nos volvamos a conectar y vemos la guía 1 de biología, empezamos. No la vamos a terminar porque es larga esa, pero vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, entonces te dejo tranquilo, nos vemos 7:30. Ok, muchas gracias. No, gracias a vos.